C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarle este martes de C7 Transparencia. Esta mañana estaremos tocando el tema de datos abiertos. ¿Qué son estos datos? ¿Para qué nos sirven a los ciudadanos? Quédese con nosotros. Estaremos despejando todas las dudas en los próximos minutos. Un gusto saludar esta mañana a Francisco González. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. Buenos días, Mayra. Qué gusto saludarte. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de C7 y el ITEI, que pues lo único que busca es reflexionar un poco más y ser de utilidad esta reflexión para todos nuestros televidentes, radioescuchas, en todos los temas concernientes a la transparencia. Que tal vez los radioescuchas y televidentes ahorita se preguntarán, ¿datos abiertos? ¿Se escucha complicado? Pero aquí es lo que se trata, estos conceptos, desglosarlos y de una forma sencilla explicarle al público. Es correcto, finalmente el tema de los datos abiertos es una evolución, una vuelta de tuerca adicional al asunto de la transparencia gubernamental, como de alguna manera la política pública de transparencia de todas las dependencias públicas mejora si implementan portales con datos abiertos, se ofrecen a los ciudadanos estos datos que, como bien lo dices, ahorita nuestros expertos nos van a decir de qué va el asunto, ¿no? Así se encuentra con nosotros esta mañana para platicarnos de estos temas el maestro Omar Avilés. Él es coordinador de transparencia de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días y bienvenido a C7 Transparencia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todo el teleauditorio, es un gusto estar aquí con ustedes. También nos acompaña el ingeniero Ramón Becerra, especialista en Derecho Informático. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, un saludo a ustedes dos, Mayra y Francisco, y un saludo a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando. Muy bien, pues vamos abriendo fuego con lo más elemental que todo el mundo se va a estar preguntando. Bueno, ¿y qué es eso de los datos abiertos, no? ¿Quién gusta comenzar? Bueno, los datos abiertos, así tal como se escuchan, proviene ya de una filosofía que se ha estado manejando desde hace ya muchísimo tiempo, y estamos hablando desde los años 60, 70, en donde todo es abierto, comienza a ser abierto todo a partir de las nuevas tecnologías de la información. Esto en Estados Unidos impacta de una manera bastante grande, puesto que cuando se regalan o cuando se dan las computadoras a las universidades, todo el software y todo lo que conlleva el hecho de tener una computadora, una tecnología, es totalmente libre, abierto. Va evolucionando constantemente. Ya en los años 80 ya estamos hablando de gobiernos abiertos, ya estamos hablando de datos abiertos, efectivamente. ¿Por qué? Porque la necesidad de que la sociedad esté retroalimentada hace que busque siempre herramientas para poder estar informada. Algunos de los grandes tecnólogos en el mundo dijo, la información es poder. Si la información es poder, entonces hay que buscarla de cualquier manera. Ya con el Internet detonó totalmente. ¿Sí? A partir de la llegada de Barack Obama al poder, pues él habla totalmente de Open Data. ¿Qué es el Open Data? ¿Qué es el gobierno abierto? Y ahí es donde poco a poco se han estado dando los estudios filosóficos y los estudios ya más a fondo de qué se trata, cuál es la interacción o cuál debe de ser la interacción entre la sociedad y el gobierno, puesto que de ellos debe emanar este tipo de información. Así el dato abierto pues es la información que debe de tener o tiene la obligación el gobierno actualmente, puesto que cuenta con esos recursos públicos, de darle a la sociedad civil. Debe de llevar ciertas características que poco a poco iremos hablando en este programa de... ¿Dónde encontramos estos datos abiertos? Mencionaba Internet, computadoras, ¿dónde más encontramos los datos? Bueno, en realidad, y complementando un poco lo que mencionaba Ramón, a mí me parece que para ponerlo en términos muy prácticos, los datos abiertos es aquella información que generan los entes públicos que se pone a disposición en el formato más libre a los ciudadanos para que puedan hacer con los datos pues lo que quieran, ¿no? O sea, ahí la imaginación del ciudadano es el límite. O sea, pueden desarrollar cualquier tipo de aplicación, de software, de estudio, de trabajo, de investigación. Y esa es justamente la intención. Los datos abiertos, entonces, quien los pone a disposición, en todo caso, pues son los entes públicos, ¿no? A fin de que, bueno, pues el ciudadano conozca de manera mucho más clara la función, lo que hace el ente público y que pueda además contribuir
en el trabajo o en las actividades de los entes públicos. Esto abona a lo que llamamos nosotros gobierno abierto, ¿no? Que bueno, es un concepto mucho más amplio, que quizás, si nos da tiempo, podríamos hablar un poco sobre el tema, pero que básicamente de lo que se trata es pues que exista esa interacción entre el ciudadano y el gobierno que permita hacer más eficiente el trabajo gubernamental, más cercano a la gente y por supuesto pues más con acciones mucho más atinadas. Entonces yo estoy pensando, me imagino un estudiante que le dejaron una tarea, ¿no? Y que la tarea consiste en sacar ciertos datos que debe sumar o restar o hacerles, a lo mejor aplicarles una media, ver cómo esos datos tienen que ver con otros. Entonces, pues llega el estudiante y se encuentra con que pues, le publican en el sitio web de la dependencia pública donde va a sacar los datos, pues un PDF con los datos, una tablita donde están los datos en PDF, y que bueno, pues él va a tener entonces que imprimirla o si no tiene permiso de impresión, pues a lo mejor de ahí mismo estar capturando los datos. ¿Esos son datos abiertos? Bueno, dijiste varios conceptos que poco a poco y quizá el programa no nos alcance para irlos diciendo. Un dato abierto te debe de permitir manipularlo, no modificarlo. Manipularlo para tus tareas. Hemos estado escuchando últimamente en la radio, el tal alumno necesitó determinada tarea. Entró al INEGI y encontró la información correcta. Pero no nada más debe de entrar al INEGI, debe de entrar a todos y cada uno de la administración pública, de los sitios de la administración pública o del Poder Judicial o del Poder Legislativo para hacer la tarea correctamente. ¿Por qué? Porque debe de encontrar la información real cuando debe de ser publicada, no siempre debe de ser publicada, hay momentos en que se debe de reservar para que él pueda hacer su tarea. ¿Qué quiere decir esto? La puede utilizar para sacar estadísticas, como dices, la puede utilizar para presentar la tarea, pero nunca debe de modificar esa información, puesto que esa información es un reflejo del trabajo de la sociedad civil y el gobierno. Por lo tanto, respondiendo a bajar PDF, bueno, ya entramos también en terrenos técnicos. Para mí, en lo personal, un dato abierto y una información abierta debe de ir también con formatos técnicos abiertos. Y eso nos lo da solamente software o software abierto. Ya es entrar un poco más a la filosofía de, bueno, entonces lo que nos están dando no es abierto o sí es abierto. Sí es abierto. Por algo tenemos que comenzar. Definitivamente apenas está comenzando. Aquí en México estamos comenzando a ser abiertos totalmente. Para eso existen instituciones como el ITEI, para eso existe el IFAI, para estar revisando de que se hagan las cosas correctamente. Pero esa es la manera de poder acceder. Que nosotros, sin necesidad de pedir la información, podamos acceder a determinado sitio de donde necesitamos esa información y podamos acceder sin ningún problema. Es momento de hacer una pausa. Lo invitamos a que se comunique con nosotros si tiene usted una duda sobre el tema de esta mañana, datos abiertos. 3030-5307. Vamos a la pausa, ya regresamos. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Datos abiertos, el tema de esta mañana en C7 Transparencia. Vamos con la siguiente entrevista, es con José Bautista, investigador del ITESO. C7 Transparencia. Los datos abiertos tienen que ver con una filosofía y una práctica que digamos que está a favor de que los datos puedan puedan ser libres, de libre acceso a cualquier persona sin restricción alguna. Es decir, no se trata de cuidar quién es el autor, sino simple y sencillamente de compartir, reutilizar y redistribuir información que pueda ser útil a cualquier persona en el mundo. Lo que se busca con esto es buscar la colaboración entre diferentes personas
que puedan estar interesadas en un mismo tema. Y se trata de información no de cualquier tipo, sino se refiere, por ejemplo, a datos geográficos, se refiere a datos meteorológicos, se refiere también a datos de información científica, fórmulas matemáticas, información relacionada con la salud, información relacionada con fórmulas químicas, es decir, es información cartográfica que pueda ser utilizada por cualquier persona, y lo que busca también es la colaboración universal en pro, pues, del desarrollo del conocimiento, ¿no? Y compartir el conocimiento científico. Por ejemplo, ahorita la información sobre el ébola, la enfermedad del ébola en África, cualquier persona puede tener acceso a qué significa esa enfermedad, cuáles son sus características, qué es lo que está provocando en las personas y también cómo puede prevenirla, ¿no? El caso también pues información del VIH-Sida, por ejemplo, ¿no? Es información que se comparte por parte de la Secretaría de Salud. Cualquier persona puede también tener acceso a ese tipo de datos. Información sobre el clima también es una información pública. Lo que se busca es que la información pueda ser compartida tal y como se obtiene, ¿no? C7 Transparencia. Destacar una parte de lo que mencionaba el investigador del ITESO, que no deben existir límites en los datos abiertos, pero en la realidad, en la práctica, sí hay límites. ¿Cuáles serían? Si nos comparten, por favor. Bueno, a mí me parece que es muy importante destacar algo que mencionó el doctor José Bautista en su entrevista con relación a la licencia. No lo dijo así, pero mencionaba, palabras más, palabras menos, que lo importante no es quién es el autor de los datos, sino que estén a disposición y que se pueda hacer con ellos lo que sea, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante mencionar que los datos abiertos, una de sus características es que tienen licencia completamente libre. Es decir, que no están sujetos a derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Como lo mencionaba el doctor José Bautista. En este sentido, pues sí, o sea, la libertad de usar los datos, desde el momento en el que se ponen a disposición en formato abierto, pues es total, ¿no? Lo que se comentaba en el bloque anterior de algún escrito, alguna gráfica que no me permite copiarlo, por ejemplo, los estudiantes que recurren mucho para hacer sus tareas, el transcribirlo, ya le está poniendo un límite a esa persona. Sí, de hecho existen licencias totalmente libres que pueden ver aquí en México y en todo el mundo. Creative Commons es una de ellas. Creative Commons nos da la oportunidad de darle permiso a las personas de comercializar o no comercializar, de copiar, definitivamente siempre, de modificar o no modificar, ya dependiendo de lo que el autor desee, pero siempre respetando la cita o la persona de quien viene esos datos. Ya hablando de los entes públicos, pues definitivamente debe de haber una interacción que al final de cuentas es muy importante entre el mismo gobierno y la misma sociedad civil, porque la sociedad se enriquece y también el gobierno se enriquece en el momento en el que destaca el hecho de ser abierto y de tener esa interacción con el ciudadano. Y sobre todo porque partimos de la premisa de que los datos no pertenecen a la institución pública, ¿no? Se pertenecen a la ciudadanía en su conjunto. Entonces, en este sentido, pues es importante que los datos sean conocidos y utilizados por la ciudadanía, porque de nada serviría tener bases de datos valiosas con datos que pueden contribuir al desarrollo si no son conocidas y no son utilizadas por los ciudadanos, ¿no? Ahora, si yo estoy haciendo un trabajo y digamos, yo que provengo del área de sociales, yo quiero a lo mejor revisar cuántas menciones se tienen en las actas de algún órgano de gobierno a determinada situación, ¿no? Al combate a la corrupción, a lo que yo quiera. Pero me encuentro con que pues, las actas están en formato JPG. Entonces, ¿cómo le hago para hacer mi estudio si tengo que revisar 100 actas de sesiones y entonces tengo que poner a leerlas y a transcribir y ya luego pasarlas a lo mejor a los programas donde voy a procesarlo?
¿Cómo me ayuda entonces? ¿Eso así es dato abierto? ¿O cómo realmente el dato abierto me puede facilitar la existencia a mí como estudiante o investigador? ¿O me la complica más? Lo que tenemos en este caso es un dato abierto en formato cerrado. El formato abierto, vamos a poner una conceptualización rápida, el formato abierto es aquel que nos permite modificar, transcribir, copiar, pegar cualquier información o cualquier dato en este caso. Podemos poner como formato cerrado JPG, que le pertenece a determinada persona, PDF, que le pertenece a determinada empresa, XLS y el .doc, que le pertenece a otra empresa también. Como formatos abiertos son muy poco difundidos, porque a este tipo de empresas no les conviene que el formato abierto sea difundido, pero ya debe de darse ese pequeño salto que va a ser en un corto plazo para que las personas y también los entes públicos conozcan este tipo de formatos y se comiencen a difundir. Pero si entonces está en JPG y alguna entidad dijera, no, pues yo te lo voy a poner en Word, pues ya en Word es un poco más fácil, casi todo el mundo lo tiene, pues yo ya puedo sí copiar, pegar y modificarlo. Ahí ya es un paso más hacia el dato abierto. Bueno, no dices que desde el principio es un dato abierto, más bien al formato abierto. Sí, ya es un paso más para que las personas puedan acceder a él. El formato abierto no se ha llegado. Para llegar al formato abierto necesitamos conocerlos primero. Si no los conocemos, pues nunca los vamos a utilizar. El formato abierto ya existe en algunos programas de ofimática comerciales. No en todos. En la última versión, en 2013, no existe. Solamente en 2007 y en 2010. Pero si quieren comenzar a conocer este tipo de formato abierto, pueden descargar totalmente libre, sin ningún pago de licencia, LibreOffice, así como se escucha, LibreOffice y OpenOffice. Este tipo de programas de software libre permiten conocer el formato abierto, que debe de difundirse poco a poco en todo el mundo, pero los intereses económicos siempre van a ganar. Y estoy totalmente de acuerdo en el aspecto de que tengas que ganar por un trabajo realizado, ¿no? Pero si queremos ser realmente abiertos, tenemos que conocer y utilizar este tipo de formatos abiertos. Es poco a poco, no se puede dar de un día para otro. ¿Y por qué deciden poner estos candados cuando ya están dando a conocer esta información, ya están ahí los datos? ¿Por qué estas limitantes? Pues bueno, quizás por malas prácticas, ¿no? Quizás es que debemos cambiar justamente esos criterios, ¿no? Y quizás quienes trabajamos, quienes participamos en entes públicos, quizás es que debemos apuntar más bien hacia esta nueva tendencia, ¿no? Yo creo que finalmente es una cuestión también de cultura, de voluntad. Por supuesto que intervienen intereses económicos y demás, pero a mí me parece que sobre todo lo primordial es la voluntad, ¿no? En ese sentido, bueno, y retomando un poco lo que decía Ramón también hace un momento, nada más mencionarlo de paso, existe a nivel internacional una escala de apertura de datos, ¿no? Lo que se le llama las 5 estrellas de los datos abiertos, ¿no? Que fue creado por Tim Berners-Lee, a quien se le atribuye la creación de la web, y que nos habla de que cuanto más abierto es el dato, pues va consiguiendo 2, 3, 4, 5 estrellas, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, es importante también que los ciudadanos poco a poco vayamos conociendo cómo es estos parámetros de la apertura de datos, para ir conociendo también en qué medida los podemos aprovechar mejor, ¿no? Y exigir entonces, en consecuencia, que los gobiernos pues pongan la información a nuestra disposición en el formato más abierto posible. Ahora, un comentario ahí al respecto de por qué los ciudadanos por qué los servidores públicos no abren esta información, ya la están publicando. Me he encontrado que muchos servidores públicos lo que dicen, y particularmente los de formación en Derecho, como ustedes dos, es que lo que pasa es que debemos protegerla para que no la puedan modificar. Y así en el ejemplo del acta, yo me pregunto si ese miedo no es infundado, porque pues si alguien puede modificar ese documento es solo la copia del acta real, ¿no? O sea, si ellos hubieran el acta en un formato un poco más abierto, al menos como en Word, pues sí, a lo mejor cualquiera que acceda a ese documento lo va a modificar, pero no es el documento original. Entonces creo que un poco ese es el miedo, y es un miedo un poquito irracional, por buenas razones. Bueno, ellos quieren, o por buenos motivos, ellos quieren proteger la información que se produce, pero no saben que
pues no están protegiendo en realidad nada, pues esa información está a salvo en su archivo, firmadita el acta, ¿no? Si es así o... Bueno, si queremos proteger... Lo platicamos sí, después ¿cómo no? de la pausa, Adelante. porque Claro. ya nos están marcando, es tiempo de la pausa. Lo invitamos a que se comunique con nosotros, 3030-5307. Ya regresamos. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Datos abiertos, el tema de esta mañana en C7 Transparencia. Si es una pregunta, Francisco. Sí, antes de hecho, irnos a la vinculada pausa. con la tuya era más bien el comentario junto con la tuya que decías, oye, pues ¿por qué si ya está publicada la información, por qué la ponen con estos candados? ¿Por qué en JPG? ¿Por qué en PDF? Donde no le podemos modificar. Comentaba que era porque los servidores públicos pretendían proteger la información pensando que alguien la podía modificar y malutilizarla. Pero pues en el fondo esa información, el original, pues está guardadita, ¿no? O sea, no están protegiendo realmente nada. No sé cuál sea su opinión. Sí, definitivamente. Se utilizan formatos cerrados, se utilizan formatos no abiertos para proteger la información. Al final de cuentas están protegiendo algo que debe de ser totalmente abierto. Y no es que esté mal, simplemente ellos en su conocimiento están tratando de salvaguardar algo que para que las personas o el dato para que una persona que se le ocurra de repente modificar, pues no pueda hacerlo, pero al final de cuentas lo que nos damos, caemos en la cuenta de que el original, el documento original se encuentra en los archivos y no puede ser modificado a menos que se ingrese, se queme el lugar, haya algo pues totalmente... alguna conducta totalmente fuera de lugar y lleguen al documento original. Pero al final de cuentas se debe de ser totalmente abierto y también en los formatos para que las personas puedan acceder a él. Bien, antes de seguir con la charla, les recordamos al auditorio, Francisco, que pueden inscribir sus cinecortos a este segundo concurso. La fecha límite es el 5 de septiembre y hay buenos premios para los que resulten ganadores. Así es, Mayra, tenemos premios de hasta 60,000 pesos para el primer lugar, una computadora Apple para el segundo lugar y 10,000 pesos para el tercer lugar. Además de becas con los patrocinadores para irse a estudiar a Cuba, a La Habana, Cuba, una escuela muy prestigiosa. Y finalmente lo más relevante es que puedan expresar lo que piensan de manera artística en un cine corto respecto de la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales, ¿no? Esa es la invitación y también les recordamos los teléfonos para que si tienen dudas sobre este tema bastante novedosos, como una especie de transparencia segunda generación, nuestros teléfonos son 3030-5300, nuestro Twitter @C7 Transparencia para que nos puedan preguntar. Aquí aprovechemos a nuestros invitados especialistas en el tema que estarán aquí precisamente para disipar nuestras dudas. Si les parece, vamos a disfrutar uno de los cinecortos del primer concurso. Se titula Diputados Reserva. Vamos. Artículo 19 presenta Diputados de Reserva. ¿Sabías que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental? Todas las personas deben tener la posibilidad de solicitar, buscar y difundir información. Es obligación del Estado mexicano garantizar este derecho. Actualmente el Congreso de la Unión discute una reforma en materia de transparencia y acceso a la información. Si los diputados aprobaran la minuta enviada por el Senado, tú podrías conocer información de los sindicatos, pedir información directamente a los partidos políticos, hacer que las sentencias del IFAI no puedan ser controvertidas por los sujetos obligados. Pero hay diputados que quieren eliminar esta posibilidad. Estos son los enemigos de la transparencia. Exige a tus diputados por Twitter, cartas o llamadas. Hashtag son bien opacos. Hashtag quiten las reservas.
duda, trabajos muy creativos y que nos dejan el mensaje de la transparencia, Francisco. Así es. Finalmente habría que aclararle al público que por fortuna se levantaron las reservas, la reforma en materia de transparencia quedó aceptable y fue aprobada en febrero de este año. Así es que no nos preocupemos y vamos a poder ver próximamente hacer las solicitudes respecto a información de los sindicatos y de los partidos políticos a nivel nacional. Pedirles a nuestros invitados si nos dan algunos ejemplos de organismos o instituciones que están manejando datos abiertos aquí a nivel nacional o aquí en nuestro estado de Jalisco, por favor. Pues bueno, yo podría hablar de lo que me corresponde. En la Universidad de Guadalajara hemos publicado, hemos ya lanzado un portal, una página sobre datos abiertos, en donde, bueno, pues ponemos a disposición del público, de la ciudadanía, de cualquier persona que desee acceder a esta página, datos específicos sobre control escolar, sobre servicio social y sobre bibliotecas. En formato abierto tenemos, bueno, aludiendo a lo que mencionamos hace un momento sobre las 5 estrellas, tenemos formatos de hasta 3 estrellas, de manera que, bueno, pues el ciudadano puede conocer bases de datos de la Universidad de Guadalajara, descargar las bases de datos que están desde 2001 hasta la fecha, y bueno, pues contribuir de la manera en la que su creatividad lo disponga, pues con nosotros, ¿no? Con el trabajo. Inclusive un anhelo de nosotros con esta iniciativa, pues es justamente eso, que la comunidad universitaria y la ciudadanía de Jalisco pues pueda colaborar, pueda desarrollar trabajos, investigaciones, aplicaciones, software, lo que se les ocurra con estos datos, y que, bueno, pues eso contribuya justamente en las actividades de la Universidad de Guadalajara, en la medida de lo posible. Y bueno, pues justamente esto con un afán de hacer más transparente nuestras actividades. Por ejemplo, alguna información que le va a servir, cómo la puede utilizar un estudiante. Bueno, pues mira, por ejemplo, te menciono una que está, una de varias, que está el catálogo de bibliotecas de toda la Universidad de Guadalajara. Ahí lo puedes consultar, lo puedes descargar y puedes con él, bueno, pues consultar todos los libros que tenemos en bibliotecas, en dónde están ubicados los libros y demás, ¿no? Ya con eso, bueno, pues sabes exactamente, si estás haciendo un trabajo, por ejemplo, una tarea, una investigación, pues sabes exactamente dónde puedes consultar ese libro y que ahí está el libro para tu consulta, ¿no? Decías control escolar, que tiene que ver con las materias, calificaciones o también fechas, ingresos. Bueno, exactamente, tiene que ver más con la matrícula de la universidad, ¿no? Tenemos datos, como te mencionaba, del 2001 a la fecha, del número de alumnos que han ingresado, por ejemplo, los puntajes mínimos y máximos que se han obtenido en los exámenes de admisión, entre muchos otros datos de este tipo, ¿no? Quiere decir que alguien pudiera, con esta información, hacer análisis, no sé, ahorita de bote pronto se me ocurre, pues ver la evolución de los puntajes mínimos requeridos en alguna carrera. Exactamente. Entonces puedes decir, oye, mira, pues esta carrera se ha vuelto más exigente, o al revés, esta carrera cada vez exige menos. Podrían crear alumnos, por ejemplo, el número de alumnos que han ingresado a tal o cual carrera, y tú podrías entonces obtener indicadores sobre cómo se ha comportado el número de personas que estudian, por ejemplo, vamos a decir ingeniería química, ¿no? Entonces puedes saber desde el 2001 a la fecha cómo se ha comportado el estudio de esta carrera en la Universidad de Guadalajara, que es un dato que, bueno, puede ser interesante, ¿no? Para quien estudie esto. Y les puede ayudar a ustedes a mejorar, ¿no? O sea, exactamente. Si de pronto un estudio con esta información puede llegar y decirle a la universidad, oye, Universidad de Guadalajara, con esta información te recomiendo hacer tales o cuales cambios, ¿no? Para mejorar la admisión de alumnos o mejorar la oferta, el que los alumnos puedan, o más bien que los estudiantes puedan elegir de una oferta un poco más pertinente, hasta estudios de mercado laboral, no sé, creo que las posibilidades son infinitas teniendo información, ¿no? O sea, eso es lo más valioso. ¿Y qué tanto se están utilizando? Bueno, te cuento que lo acabamos de lanzar hace aproximadamente un mes, este sitio. Ya tenemos, bueno, algunas estadísticas sobre las visitas que se han hecho, el número de descargas y demás. Pero bueno, nosotros como vamos a medir finalmente el impacto que tenga esta iniciativa, pues es a través de justamente lo que se nos comparta. Nosotros hemos abierto un espacio también para que se nos compartan los desarrollos que se hagan con esta información, ¿no? Por excelencia, bueno, los datos abiertos sirven para la creación de aplicaciones o de software, ¿no? O sea, ya están vinculados a la cuestión tecnológica. Entonces, algo que nosotros ambicionamos mucho es que, pues, sobre todo los jóvenes, puedan hacer desarrollos de este tipo, puedan desarrollar aplicaciones que después las puedan compartir con nosotros, y es justamente como nosotros mediríamos el impacto y el beneficio que está teniendo esta iniciativa de datos abiertos.
algunos ejemplos que nos pudiera compartir. Sí, cómo no. Mención especial, en el área metropolitana de Guadalajara existe un gobierno que va trabajando muy bien. Claro que le está invirtiendo, pero definitivamente va en muy buen camino. Comenzó hablando de gobierno electrónico. Ya va en gobierno abierto y ahorita en estos momentos ya le está entrando a datos abiertos, a Zapopan. De verdad, una mención especial porque le han echado ganas desde el gobierno anterior y creo que van por muy buen camino. No quiere decir que ya hayan terminado o hayan hecho una página que realmente nos hable de un gobierno electrónico eficaz. No, todavía les falta muchísimo. Deben de cumplir ciertos puntos, pero van muy bien. En el área metropolitana de Guadalajara y en Jalisco creo que son los más adelantados. ¿Qué datos están proporcionando, por ejemplo? Bueno, en transparencia están proporcionando todo tipo de datos. Puede haber alguna que otra que otro error que podamos encontrar si nos metemos así a fondo, pero definitivamente desde la manera en que se atiende a las personas por un chat ahí para preguntarle qué es lo que quiere llevar a cabo, pues ya hay una apertura hacia el ciudadano. Tiene una aplicación, ¿no? Sí, es una aplicación muy interesante. Se puede usar en el celular. En el celular parece, ¿no? y en cualquier computadora. Entonces, creo que van muy bien en gobierno electrónico y gobierno abierto, pero todavía falta dar pasos. Dieron pasos agigantados a partir del gobierno del expresidente Héctor Bielma, pero van caminando correctamente. Ese es uno de los grandes ejemplos en gobiernos aquí en el estado de Jalisco. Me pareció muy interesante el sitio de datos abiertos de la universidad. Primero, que nos pudieras comentar en dónde lo pueden accesar los ciudadanos. Segundo, ¿cuál es la expectativa concreta? O sea, dices que de alguna manera la sociedad pueda empezar a utilizar estos datos, pero ¿cómo van a medir ese impacto? Pues, ¿cómo vamos a saber, al final de cuentas, qué diferencia hace el poder tener para los ciudadanos los datos abiertos? Sí, claro que sí. Bueno, sobre lo primero, efectivamente no había mencionado la página. Es transparencia.udg.mx/datos-abiertos, o pueden ingresar a transparencia.udg.mx y ahí en el menú aparece el apartado de datos abiertos, dar clic y de inmediato los direcciona hacia ese portal. En cuanto al impacto, bueno, como les mencionaba, nosotros, como lo vamos a medir finalmente, es con la interacción que tengamos con la ciudadanía, porque de eso se trata los datos abiertos, ¿no? En primera instancia, mencionar que, bueno, todavía nos falta, ¿no? Nos falta publicar más datos, nos falta ampliar la oferta de datos abiertos que vamos a tener en ese portal, pero también después, eventualmente, vamos a obtener la participación de la ciudadanía mediante mecanismos como los que mencionaba hace un momento, ¿no? El desarrollo de aplicaciones, que nos compartan las investigaciones, los artículos que se desarrollen a partir de estos datos, ¿no? Entonces, así es como nosotros vamos a medir el impacto realmente. Bien, vamos a ir a nuestra última pausa. Regresamos con esta charla. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Ya regresamos. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Recordamos que la fecha límite para inscribir los cinecortos a este segundo concurso nacional es el 5 de septiembre. Vamos a otro cinecorto del primer concurso, se titula ¿Y la privacidad?
Y precisamente hablando de privacidad, preguntarle a nuestros invitados qué alcance tiene la privacidad en los datos abiertos. Una de las características de los datos abiertos es que tengan confidencialidad y que sean reservados en el momento que así lo amerite. La confidencialidad, pues, precisamente estamos hablando de la protección de datos personales en posesión de los entes públicos, que ya se extendió a la protección de datos personales en posesión de todos los sujetos obligados, los cuales también, entre los cuales también se encuentran los particulares y, muy importante volverlo a mencionar, los entes públicos. La protección de datos personales es muy importante, ha sido uno de los parteaguas y se menciona como el derecho del siglo XXI, que menciona el artículo 16 de la Constitución en su párrafo segundo, que todas las personas tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales, así como acceder, rectificar, cancelar y oponernos a que sean tratados esos datos personales. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en que en el momento que nosotros demos nuestros datos personales a un ente público o a algún particular, siempre debemos de recibir se me fue el nombre, un aviso de privacidad en donde nos digan cómo van a ser tratados nuestros datos, de qué manera van a ser tratados nuestros datos. Las personas y los entes públicos pueden transferir nuestros datos, pero siempre que nos lo hagan saber a nosotros para saber si estamos o no estamos de acuerdo. Pueden utilizar nuestros datos para publicidad, pero siempre que nos hagan saber si estamos o no estamos de acuerdo. Vamos, que seamos transparentes en el hecho de cómo van a tratar nuestros datos, para qué los quieren y durante cuánto tiempo los van a utilizar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, que está esta apertura a los datos abiertos, pero también manejan estos datos de los alumnos, los nombres, calificaciones, ingresos, ¿cómo es el manejo? Mi puntaje está ahí, con mi nombre. Claro que no. No, desde luego que no. Desde luego que tenemos la obligación de proteger los datos personales de quienes estudian o de quienes tienen cualquier relación con la universidad, ¿no? En ese sentido, los datos que nosotros publicamos en formato abierto son datos estadísticos, ¿no? Y en ningún caso vinculados con la persona, de manera que bajo ninguna forma se puede llegar a identificar de qué manera se vincula con tal o cual persona y no se puede llegar a identificar de quiénes se tratan esos datos, ¿no? Y por supuesto tenemos la responsabilidad, no solo la Universidad de Guadalajara, todos los entes públicos y privados que poseemos, administramos, gestionamos datos privados, datos personales, tenemos la obligación de protegerlos. De manera que, quizás esta es una excepción a esta tendencia de la apertura de los datos, ¿no? En el sentido de que, pues no podemos indiscriminadamente poner en formato abierto a disposición todos los datos que poseemos, sino que por el contrario debemos ser muy cuidadosos de proteger los datos personales que se encuentran, que nos han confiado los particulares, ¿no? Entonces, la base de datos, por ejemplo, donde vienen los resultados y todo, lo que hacen ustedes es que sí la ponen a disposición, pero le eliminan, yo me lo imagino en términos de filas y columnas, pues le eliminan la columna donde viene el nombre de cada uno de los aspirantes, para quitar la vinculación entre el resultado y la persona. ¿Sí es así? ¿O? Exactamente, sí, por supuesto. Tú, si consultas la base de datos, tú jamás vas a llegar a identificar de quién se trata tal o cual puntaje, aunque conozcas quizás la temporalidad, el año en el que los puntajes se están publicando y demás, pero no podrías llegar a conocer de quién se trata esa calificación, ese puntaje, las admisiones y demás, ¿no? Nos llegó una pregunta del auditorio que es de otro tema, pero también le damos salida y respuesta al señor Jesús Reyes de Arenales Tapatíos. Pregunta, ¿qué aparato debemos de comprar para que se pueda ver la televisión a futuro? Y aquí nos la van a contestar. Sí, como no, estamos hablando del apagón analógico, que se está dando ya desde por mandato constitucional. El apagón analógico va a necesitar o va a requerir un convertidor de señal análoga a señal digital. ¿Qué aparatos debemos de tener? Bueno, si no se tiene una televisión digital que en automático va a tomar esta señal,
tenemos una televisión análoga, son aparatitos que en teoría, en un principio nos lo da el gobierno, uno por familia. Ahora, como ha estado avanzando, se está diciendo que ya no nos lo van a dar y nosotros tenemos que adquirirlo. Esto se va a adquirir en tiendas electrónicas y de telecomunicaciones. Ahora bien, este aparato no lo necesitan las personas que accedan o que paguen cable. ¿Por qué? Porque ya viene digital su señal y no tienen la necesidad de acceder a esta televisión digital, puesto que ya están pagando por su servicio. Bien, tiene la respuesta, señor Jesús. ¿Los datos abiertos también son los que encontramos en estos buscadores de Internet? Bueno, pudiéramos llegar a encontrar datos abiertos, por supuesto. Son vamos a llamar datos públicos, porque ya se encuentran así, ya se encuentran a disposición de cualquiera que los busque, pero no necesariamente son en todos los casos datos abiertos, justamente por lo que comentaba al principio de la transmisión, Francisco, el sentido de que quizás algunos formatos no me permiten copiar y pegar, por ejemplo, para yo sacar mis propias variables con respecto a una base de datos. No necesariamente, yo creo que ahí tendríamos que ver caso por caso el documento del que se trate o la información de la que hablemos. Por eso justamente la importancia de difundir una cultura sobre datos abiertos, una cultura sobre gobiernos abiertos, y que la ciudadanía pues también exija, ¿no? Exija a los entes públicos la apertura de los datos. Ahora, yo recuerdo un ejemplo de algo que para lo que sirven los datos abiertos, un ejemplo nacional que me gustaría que la mayoría realmente pudiéramos utilizar. Hay un sitio web en donde están todas la información de las escuelas primarias, secundarias, respecto a la prueba de enlace. A lo mejor ya últimamente más cuestionada, pero finalmente te daba un parámetro. Entonces te permitía que a través de juntar datos abiertos del gobierno, que son resultado escuela por escuela de la prueba de enlace, con datos abiertos de un particular, de Google. Google tiene abierto el tema de sus mapas georreferenciados, entonces me pareció muy interesante el tema de que una organización civil junta estos dos datos, creo yo para eso sirve, ¿no? Estos dos conjuntos de datos abiertos, el público y el privado, y hace esta aplicación en donde tú te metes y dices, oye, pues yo vivo en tal calle, dame todas las escuelas alrededor de donde yo vivo y enséñame el puntaje de estas escuelas. Entonces tú puedes saber de las escuelas más cercanas a tu domicilio cuáles son las que tienen mejor puntaje en la prueba enlace y te ayude de cierta manera a decidir dónde ingresar a tu hijo. Para la Universidad de Guadalajara se esperaría algo parecido, que eventualmente en el tiempo pudieran tener esa información ahí, luego alguien, sobre todo los jóvenes que son muy dados al empleo de tecnologías, haga el cruce y diga, a ver, las preparatorias de la UDG, las que tienen mejores indicadores y por área, ¿no? Sabiendo en dónde están referenciadas. Claro, nosotros es lo que desearíamos, ¿no? Nosotros es lo que desearíamos, que justamente podamos ayudarnos, vamos a decirlo así, de la creatividad y del trabajo que puedan desarrollar los particulares con los datos que nosotros ponemos a disposición, ¿no? Creo que ese es justamente el valor que tienen los datos abiertos. Porque, bueno, pues partimos también de la base de que los entes públicos en algunas ocasiones pues no pueden desarrollar todo lo que el ciudadano necesita o requiere, ¿no? O sea, en este sentido, bueno, pues el ciudadano también puede aportar puede contribuir con ideas, con desarrollos, con aplicaciones para estos objetivos. La Universidad de Guadalajara, aprovechando, ha desarrollado también una aplicación que es el visor de obras, muy similar a lo que acabas de mencionar, en donde puedes consultar georreferenciadamente las obras que está realizando la Universidad de Guadalajara, exactamente en dónde se están realizando, con qué fondo se está realizando, ya que, bueno, pues son fondos públicos, el nivel de avance de obra con fotografías que se suben pues en tiempo real para conocer exactamente cómo va la obra, quién es el responsable de la obra, qué porcentaje de avance lleva. Y bueno, este es el tipo de aplicaciones con el que nosotros, bueno, pues deseamos contribuir a la transparencia, a la rendición de cuentas y que, bueno, pues que sí, por supuesto que deseamos que el ciudadano nos apoye con ellas, ¿no? Que contribuya y que nutra nuestro trabajo con su creatividad y con su apoyo. Bien, el llamado de cada semana, utilizar estas herramientas e informarnos. Por supuesto. Llegamos al final, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Mayra, gracias, por favor, un saludo
toda la semana para que se queden muy contentos de haber venido a C7 Transparencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted por su atención. C7 Transparencia.